Buen No sé, día. no sé si era el TIM o el... porque no tuve que volver a apagar, encender la computadora. Un problema, algo de... no me entraba el TIM, digamos. Bueno, hoy íbamos a seguir con inversiones temporarias. Antes de seguir con lo que teníamos previsto, que era lo de plazo fijo, repasar un poco qué son inversiones temporarias, yo quería preguntarles si había quedado claro, porque me dijo Beatriz que cuando hicieron por ahí no había quedado claro el asiento de compra de acciones. Entonces quería saber si tenían dudas de cómo se había hecho el asiento, el de compra de acciones de abril, que hicieron con Beatriz. Cuando calcularon los dividendos me decía ella que a lo mejor no quedó claro. Dividendos a cobrar. ¿Tienen duda de eso o les quedó claro? ¿De dónde salió? A mí me quedó claro. A mí también. ¿Sí? Bueno, los dividendos a cobrar en efectivo, ¿alguien tiene duda de cómo lo calcularon? Porque Era el 10% sobre el valor nominal, ¿verdad? Exactamente, porque Bien. lo que pasa es que había acciones que venían de antes, vieron en la aclaración que había el 31 de marzo, había 50 acciones que venían de Madagascar de antes, ¿no? Que eran 50 acciones y después compraron 50 más. Entonces tenían 100 acciones. Y eso por el valor nominal, como bien me dicen ustedes, les da 1000. Y como era el dividendo a cobrar, ¿de cuánto era? El dividendo a cobrar era de... El 10%. Era del 5%, ¿no? El dividendo a cobrar, digo. ¿El 10, no era? Del 10% era el dividendo en acciones. El dividendo en efectivo era... Eran 5. Del 5. Claro, por eso le da el 5% sobre 1000, ¿no? Porque, que es el valor nominal, porque volvemos, teníamos 100 acciones, ¿no? El total eran 100 acciones, porque venían 50 de antes más 50 que se compraron, 100 acciones. Por el valor nominal, 10. Eso les daba 1000. Y les sacaban el 5%, porque decía que era los dividendos en efectivos que había, digamos, pendientes de cobrar, eran el 5%, ¿sí? Por eso les daba los 50 del dividendo a cobrar en efectivo, ¿no? ¿O no? Sí, ahí a mí lo que me quedó duda es que en el texto, estoy buscando el ejercicio, dice en una parte... A ver, o tenían 10% de dividendo, era el de reunión, ¿no? Claro, ahí, cuando inicia el El de ejercicio reunión, dice 100 acciones. claro. Dice, existiendo el momento de la compra, un dividendo en efectivo ya aprobado por la Asamblea de Accionistas de 10%. Claro. Pero luego dice, la Asamblea de Accionistas de Madagascar aprobó en julio dividendos en efectivo y acciones que representan el 5 y el 10% respectivamente. Esa parte a mí me generó confusión. Claro, yo estaba confundida porque no es Madagascar la que tenía el dividendo a cobrar, sino era la otra reunión. Era entonces el 10% sobre los 100 pesos, no sobre los 1000. Claro, y el que vos me decís que es dividendo a cobrar en efectivo, serían, digamos, ¿de dónde sale el porcentaje? Es el 5%, porque dice que hay una asamblea de accionistas en Madagascar que aprobó un dividendo en efectivo del 5%.
Ese es el que registramos, ¿no es cierto? Entonces, el que registra la inversora. Entonces, el dividendo, Madagascar es la que tenía 50 acciones de antes, Claro, ¿no? sí, que Más representarían las 600 eh, ahí en el balance. en el balance, exacto, los Inversión. 600 pesos, sí, muy bien. Y esas eran 50 acciones, valor nominal 10, ¿no? Por supuesto. Y después, porque eso lo sigue manteniendo, Madagascar, el valor nominal no lo cambia, obvio. Y después compró 50 más. Entonces tiene 100 acciones, ¿no? En Sí, total, tal cual. Madagascar tiene 100 acciones. Por el valor nominal, 1000, ¿no? Porque Mm, les da 10. 100 acciones por 10 pesos el valor nominal. 1000 pesos. ¿Está bien hasta ahí? Nosotros hicimos en clase, con respecto a las 600, dividimos 600 dividido 50 acciones, que son las que teníamos al inicio. ¿Sí? Si hago 600 dividido 50 me da 12. Y las de 10 se refiere a las No, otras pero una 50. cosa es el valor nominal. Para yo calcular el dividendo en efectivo, tengo que ir al valor nominal. Por eso me estoy refiriendo al valor nominal. Ok, entonces eso lo hicimos mal, creo. Claro, vuelvo otra vez. Recuerdan que el dividendo en efectivo lo calculamos sobre el valor nominal. Sí, Entonces sumamos las 50 acciones que tenían antes, sí. ¿no? Que son las que estaban, como bien me dicen ustedes, está evaluada a 600 pesos. Pero eso para el dividendo en efectivo no me interesa. No me interesa. Bien. Entonces, lo que me interesa, Profe, disculpe, se muteó. sí, solito. A ver, está Ah, loco. Hoy está ahora sí. loco. Bueno, está loco hoy. Bueno, hoy es un día complicado, se ve para el team. Bueno, por lo menos el mío. Vuelvo a reiterarles. Teníamos 50 acciones, ¿sí? Esa de Madagascar, más 50 acciones que compraron, en total tienen 100, ¿no? ¿Está bien? Sí, perfecto. Hasta ahí vamos bien. Después, multiplicamos por el valor nominal, porque necesito saber el valor nominal de las acciones para calcular el dividendo en efectivo. Ujú. ¿Sí? Entonces multiplico por 10 pesos. Eso les da 1000 pesos, porque Así tenía es. 100 acciones por 10 pesos, 1000 pesos. Y calculo el 5% sobre esos 1000 pesos, que es sobre el valor nominal de las acciones. Y eso le da los 50 pesos. Sí. 5% sobre 1000 pesos, porque ahí tienen los dividendos a cobrar en efectivo en ese asiento. Están haciendo el dividendo a cobrar en efectivo. Sí. Es de ahí que sale. ¿Está bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Va, la, como lo hicimos antes también y como lo saben hacer ustedes, que siempre lo hacemos sobre el valor del dividendo, para el dividendo en efectivo lo calculan sobre el valor del nominal, ¿no? Por eso Sí. van al valor nominal, no se meten con el valor de las acciones, digamos, el valor que tienen de costo, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Ese era el problema que había entonces, la duda que se generó fue ahí, ¿no? Sí. ¿Se entiende ahora o no? Vuelvo a reiterarle por si alguno se quedó, o entre que se muteó el micrófono. Entonces teníamos 50 acciones que compraron 50 más. Estamos hablando de Madagascar. Entonces tienen 100 acciones. Por los 10 pesos, que es el valor nominal, les dan 1000 pesos. ¿Sí? Valor nominal de las 100 acciones. Y como decía que la Asamblea de Accionistas de Madagascar aprobó dividendos en efectivo, que son los que, digamos, contabiliza la inversora, el 5%,
Entonces, el 5% sobre los 1.000 pesos les da los 50 pesos que dice ahí de dividendos a cobrar en efectivo 50, dividendos ganados 50. Eso con fecha el asiento con fecha de julio. ¿Está bien? ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿No? ¿O no? ¿O sí o no? ¿Están convencidos o no? Sí, Pero esa igual parte sí. no lo hice siguiendo, digamos, el mismo, como hacemos siempre, digamos, ¿no? Como hicimos cuando en las operaciones me parece que había uno que teníamos que calcular el 5% sobre o el 5%, digo, los dividendos en efectivo. Cuando nos aparece así el porcentaje, quiere decir que el cálculo lo hacemos sobre el valor nominal. Bien. ¿Sí? ¿Ustedes qué lo habían hecho? ¿Sobre el valor de las inversiones, los 600? Ah, bueno, entonces está bien, está bien. No, yo fui la que me confundí porque después cuando hicimos, creo que evaluación de valores corrientes, ahí sí Ah, utilizamos el 12 pesos, que es claro. dividir 600 Ahí sí. por Ahí, 50. No, me claro, confundí yo. ahí necesitaban sí. Bueno, bueno. Después lo de acción iba a seguir Beatriz. Nosotros hoy íbamos a ver lo de plazo fijo y después vamos a ver en la próxima clase lo de títulos públicos. Profe, disculpe, a mí me agarró una duda ahora justo. Sí. Hay una parte después de eso que muestra acerca de que aumentan 10 acciones más, o sea, sería en total 110 acciones, pero ahora no recuerdo. Ah, debe ser en el otro ejercicio a lo mejor. No, es del mismo. ¿En el mismo punto? Sí, punto. A ver, porque... Era porque dividían los resultados no asignados, los dividían pero con acciones, en vez de contarle el efectivo, le daban acciones. ¿Cómo? Perdón. Le daban más acciones en vez de darle dividendos en efectivo, le daban acciones. Le daban acciones. Pero esas no estaban evaluadas, no se evaluaban, dijo. Claro, porque el inversor porque en realidad tiene más acciones, pero no le cambia la inversión, ¿no? Claro, le daban 10 acciones en vez de darle el dividendo en efectivo. Claro. Le daba las 10 acciones, pero en sí no le cambia la inversión. Por eso es que le quedan 110 acciones para que es por eso después cuando hacen la evaluación del valor neto de realización lo calculan teniendo en cuenta las 10 acciones, ¿no? Sí. Profe, le hago una pregunta. Eso es lo que yo no entendí, porque cuando hacemos el valor recuperable, tenemos en cuenta las 10 acciones, pero Sí. cuando hacemos el costo, o sea, sacamos el costo de esas acciones, no las tenemos en cuenta como para comparar. No, porque digamos, el valor de costo, ustedes compraron y tienen evaluadas a 600, ¿no? Las tenían valuadas a 600. Y esas son las que compraron, ¿no? Claro. Estas 10 no inciden, claro, y no inciden, digamos, en el valor de compra. No inciden en el valor de compra. Pero sí cuando tengo que evaluar a valor neto de realización, ahí sí las valúo, digamos, las tengo en cuenta. Porque en realidad lo que compré, el valor de costo por la contabilidad, digamos, son los 600. Ok, profe, gracias. No les aumentaría en costo, no les aumentaría el valor, digamos, en costo. Ahora, en valor neto de realización,
En valores corrientes sí, lo tienen en cuenta. ¿Por qué? Justamente porque es distinto el criterio. En evaluación al costo. En evaluación al costo ahí tienen. Y en evaluación al costo no evaluamos por el valor de incorporación de las acciones. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Así que bueno. Yo quería repasar rápidamente un poquito lo de inversiones temporarias, por lo menos el concepto, digamos, de qué es una inversión, qué sería una inversión, o para qué se hace una inversión, para qué, cuál es el objetivo. Para obtener algún beneficio económico. Claro, porque tenemos una disponibilidad, digamos, de dinero que no la tenemos, que en el caso de la empresa es como un sobrante de lo que nosotros necesitamos para la actividad principal, ¿no? De la empresa, o para las actividades secundarias, es decir, que es una disponibilidad que la tenemos en exceso, ¿no? Nos sobra. Es lo mismo que si vamos a suponer, cobramos el sueldo, estamos en relación de dependencia o cobramos el sueldo o estamos trabajando en forma autónoma digamos, nos ingresa más de lo que necesitamos gastar ese mes, vamos a tener un sobrante. Ese sobrante, lo lógico que en vez de dejarlo en el caso de la persona humana, digamos, en nosotros, en vez de dejarlo en la caja de ahorro, por ahí hacemos un plazo fijo, lo invertimos en otra cosa, ¿no? Y en el caso de la empresa también busca algún tipo de inversión. Como ese excedente para la empresa, por ahí lo necesita en el corto plazo, por eso necesita el dinero, no lo quiere invertir a lo mejor en una inversión de largo plazo, de más de un año. Entonces, ¿qué hace? Hace una inversión temporaria, ¿no? Esa inversión temporaria puede ser en acciones que coticen, digamos, en la bolsa, en un mercado activo, que tenga una cotización, o un plazo fijo, o un título público que también tenga una cotización, ¿sí? De esa manera, esas serían algunas de las posibilidades, o que realice algún préstamo, ¿no? Entonces, que otorgue a alguien un préstamo, pero siempre estamos hablando para las inversiones temporarias de corto plazo, ¿sí? Después vamos a ver las de largo plazo. El concepto de que en ambos casos es para obtener se realiza la inversión para obtener una renta o un beneficio. Y siempre es porque hay un excedente digamos, de disponibilidad que no se va a utilizar en la actividad ni principal ni secundaria en el corto plazo, y por eso se realiza la inversión, ¿no es cierto? Ese sería el concepto de por qué realizamos la inversión. ¿Quién determina que la inversión es de corto o de largo plazo? Es el ente, el que invierte, porque es el que determina si va a ser la inversión de corto plazo o de largo plazo, ¿sí? En el caso de las inversiones, es el ente inversor el que determina si la inversión va a ser de corto o de largo plazo, ¿no? Bueno, ustedes ya vieron cómo hacían la evaluación de las acciones, como cuando ingresaba, digamos, al patrimonio, porque se compraban, vamos a suponer. Se compraban porque estamos hablando de que las compramos en un mercado activo con una cotización, ¿no? Entonces, ¿cómo hacían? Compraban a la cotización, digamos, de ese momento,
¿no? Y lo evaluaban a por la cantidad de acciones que compraban, más que, más, Los gastos. claro, los gastos directamente relacionados. Claro, exactamente, relacionados. Claro, muy bien. Todos los gastos directamente relacionados con la compra para poder tener a disposición las acciones. Y menos lo que restaban eran los dividendos a cobrar en efectivo que estuvieran aprobados, por supuesto, por la Asamblea de Accionistas del ente emisor de las acciones, ¿no? Sí. De esa manera, evaluaban era el valor de incorporación al patrimonio, ¿sí? El costo de adquisición, digamos, ¿sí? Lo que se llama el costo de adquisición. Bueno, y al momento de cierre, ¿cómo hacían la evaluación para las acciones? Como estamos hablando de una inversión temporaria, a la cotización, si estamos hablando en valores corrientes, a la cotización del momento de cierre, ¿no? Al valor neto de realización, menos la cotización por el número de acciones, menos los gastos directos, pero ahí va de compra o de venta, si es valor neto de realización. ¿De venta? De venta, claro. El nombre ya me lo indica, ¿no es cierto? Valor neto de realización con el concepto de venta, ¿sí? Realización como, cuando hablamos de realización como venta, ¿no? Entonces, eso sería en valores corrientes. Entonces, al cierre la evaluaríamos así en valores corrientes, con la cotización menos los gastos directos de venta. Y si estuviéramos evaluando al costo, bueno, tenemos en cuenta el valor de costo, las dejaríamos evaluadas al valor de costo, ¿no? Las reexpresamos si estamos en moneda homogénea. Si no estamos en moneda homogénea, las dejamos evaluadas al costo. ¿Hasta ahí está bien? Bueno, eso sería para las acciones. Para el plazo fijo, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Ahora, el plazo fijo, vamos a mirar el ejercicio, el primero, creo que está acá. Es el 1, sí, el caso 1. El plazo fijo, ¿cómo sería? Como cuando se incorpora al patrimonio, ¿cómo lo incorporamos? También sumándole los intereses, ¿sí? Al activo, el capital más los intereses, y utilizamos una cuenta de intereses positivos a devengar, ¿sí? Para regularizadora del valor de ese activo de plazo fijo, ¿sí? Esa cuenta es para justamente porque los intereses todavía no están devengados. Ahora, bueno, vemos el caso 1 y vamos a ver en la práctica cómo hacemos. Y para el momento de cierre, ¿cómo lo evaluamos? Como si estuviéramos evaluando de la misma manera un crédito, ¿no es cierto? Se evalúa, eso por lo menos lo que dice la resolución técnica 17, que se evaluaría teniendo en cuenta, digamos, ahora lo vamos a ver, pero tenemos en cuenta como de la misma manera que hacemos para evaluar los créditos, ¿sí? Vamos a verlo a la práctica, que es más fácil, porque tenemos que tener en cuenta lo que se devengó de los intereses. Para eso vamos a evaluar el plazo fijo cómo sería al momento del cierre del periodo, ¿no es cierto? Para eso vamos a utilizar la formulita digamos, la que tiene que ver con interés compuesto, ¿sí? Esta es la forma que dice la resolución técnica 17. En la práctica puede ser que que las empresas, en vez de hacerlo, porque la diferencia no es tan significativa, a veces lo hacen con
con la fórmula de interés simple. Quiero decirles que, bueno, en la práctica a veces no lo hacen directamente con el interés simple, pero digamos, la forma que dice y que vamos a ver nosotros sería la forma que dice la resolución técnica 17. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver, así vemos en la práctica cómo sería entonces, tanto en el momento que se incorpora el plazo fijo como en el momento que evaluamos al cierre del periodo. En el caso 1, lo estoy mirando del libro porque ese está resuelto en el libro, por eso lo miro y no está cargado, sino el caso 2 sí está cargado, que es la continuación, creo, del caso 1. Está cargado la resolución en materiales, ¿sí? Pero el otro está en el libro. ¿En ¿sí? qué página, profe? En la mía, si no estoy confundida, es la 85, que es donde empieza, sería el caso 1, tronador. Que sería donde después que hacen el resumen de la parte de la teoría, sí. está el ejercicio, el caso 1. Bueno, entonces, dice, la sociedad Tronador posee excedente financiero que ha decidido colocarlos a plazo fijo en el Banco Mar del Plata. Bueno, los datos relacionados con dicha colocación de fondos son el total depositado, fueron transferidos de la cuenta bancaria y la fecha de origen es 23 de marzo, el plazo son 60 días y la tasa es bimestral. Y se dan como datos adicionales que al 30 del 4 del 2009, fecha de cierre del último ejercicio económico anual, se detallan a continuación cuál era el estado de situación patrimonial, ¿no? Había caja y banco, 6.000 pesos, el patrimonio neto según el estado correspondiente era 6.000 pesos, no hay pasivo. Y decía además que los 6.000 pesos que estaban en el activo, en caja y banco, es una partida en pesos. Y además dicen que en el estado de evolución del patrimonio neto, digamos lo que tenían ahí los 6.000 estaban conformados por capital 6.000, ajuste de capital 60 y resultados no asignados 60 negativo. Total patrimonio neto 6.000. Atento a que la sociedad no efectuó operaciones durante el ejercicio anterior, es decir, el ejercicio que cerró el 30 de abril del 2009, ¿no? El total de los resultados no asignados correspondiente al resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda está generado por el efectivo. Entonces los 60 esos negativos, lo que está diciendo que es REPAM del efectivo, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Bueno, y después, bueno, hay que hacer, lo que nos pide es hacer las registraciones y armar los papeles de trabajo. Nos piden con el modelo al 30 del 4 del 10, unidad de medida homogénea, costo y financiero. Siempre igual armamos independientemente si me lo piden o no, por una cuestión de ver cómo queda, siempre armamos el costo nominal, ¿no? El modelo de costo nominal. El que están pidiendo es el de costo homogéneo, en el punto 2. Y en el punto 3, en el punto 3 entonces es valores corrientes, ¿no? Porque dice suponer que la sociedad aplica valores actuales para medir esos valores corrientes. El caso de valores corrientes sería igual que evaluaríamos un crédito, ahora lo vamos a ver, por eso habla de valores actuales, porque voy a tener que aplicar la fórmula del valor actual digamos, que nosotros sabemos de cálculo financiero, ¿no es cierto? Bueno, así que eso sería para valores corrientes.
Pero vamos primero por pasos, vamos primero a la registración. La registración la vamos a hacer a costo, ¿sí? Entonces, el primer asiento, nosotros tenemos que hay 5.000 que fueron transferidos de la cuenta corriente el 22 de marzo. Entonces, esos 5.000 tenemos que calcular qué interés va a dar. Digamos, lo colocamos a 60 días. Entonces, ahí está el cálculo hecho, si se fijan, para calcular el interés. El capital sería 5.000, el interés sería del 10%, por eso pusieron 10 sobre 100, y 60 días. Pero como la tasa es bimestral, también tengo que dividir por 60. ¿Vieron? Porque la tasa estoy buscando, digamos, yo como lo estoy calculando por día, busco la tasa diaria y divido por 60. Porque ahí me dicen que la tasa es bimestral. ¿Sí? ¿Lo encontraron? ¿Se dan cuenta por qué? Ya lo saben igual. Yo creo que sí, lo saben, ¿no? Sí. 10%. A ver, ¿dónde están ustedes? 10% bimestral. No, 5%, sí. Digamos, es 5% mensual, pero la capitalización es bimestral, así que tengo que tener en cuenta ahora cuando haga al cierre del periodo, ¿sí? Si hago como lo voy a hacer con capitalización, la capitalización es bimestral, entonces y voy a aplicar la formulita de cálculo financiero para ver cómo está evaluado el cierre de cada uno de los periodos el plazo fijo para calcular por diferencia los intereses. Eso es la forma que me dice, vuelvo a decir, la resolución técnica 17, digamos, ¿sí? Porque la resolución técnica, el enunciado, a ver si lo encuentro por acá, dice... dice, la medición del activo, la porción devengada, dice. A ver, inversiones de título de deuda. A ver, ¿dónde dice? Yo creo que lo había visto acá también en el enunciado acá, donde dice... porque acá, ojo que siempre estoy en la primera esta parte que estoy haciendo las registraciones, lo estoy haciendo a costo, ¿no? Si yo estoy evaluando a costo, no es que estoy en valores corrientes, sino que estoy evaluando a costo. Dice, la porción devengada de cualquier diferencia entre ella y la suma de los importes a cobrar a los vencimientos, calculada exponencialmente con la tasa interna de retorno determinada al momento de la medición inicial. A ver, si es la tasa interna determinada del momento de la medición inicial, se refiere a la tasa pactada, ¿no? Esa es la tasa pactada, que sería en este caso 10% bimestral, ¿no? Cuando estoy evaluando a costo. Entonces, por eso dice la diferencia, estoy leyendo de la resolución técnica 17, es la porción devengada de cualquier diferencia entre ella y la suma de los importes a cobrar a su vencimiento calculada exponencialmente por la tasa interna de retorno determinada al momento de la medición inicial. Se refiere entonces a la tasa pactada. Entonces, cuando estoy evaluando a costo, por eso dice del momento inicial sobre la base de esta y de las condiciones oportunamente pactadas. Y tenemos que tener en cuenta las cobranzas efectuadas. Es decir, que es de la misma manera como se evalúan los créditos, ¿sí? Bueno, volviendo porque recién estamos haciendo el asiento de incorporación del plazo fijo. Entonces,
el cálculo de los intereses nos da 500 pesos, ¿no? Porque sería 5.000, como dijimos, 10 sobre 100 y 60 sobre 60, porque sería, lo colocamos a 60 días y la tasa es de el bimestral, ¿sí? Por eso 60 días sobre 60. Bueno, entonces nos queda que el interés es en esos 60 días de 500 pesos, ¿sí? Por eso el plazo fijo lo ingresamos por 5.500. Nos quedó Banco Mar del Plata, la de cuentas de plazo fijo, 5.500, pero esos 5.500, los intereses todavía no están devengados, ¿no? Entonces por eso acreditamos una cuenta de intereses negativos a devengar, que yo les decía regularizadora de la cuenta de plazo fijo, ¿sí? Y además acreditamos, bueno, la salida del dinero que salió para hacer el plazo fijo del banco, ¿no? De la cuenta corriente bancaria. Por eso los 5.000 acreditamos Banco Mar del Plata, cuenta corriente, 5.000. Eso sería por el alta del plazo fijo, ¿no es cierto? En el caso el primer asiento. Bueno, después lo que se nos plantea que tenemos que hacer la evaluación del plazo fijo al momento del cierre del primer mes, que sería el 31 de marzo, para ver que nos dicen cómo sería la evaluación del plazo fijo, aplicándole, si aplicamos la fórmula de interés compuesto, ¿sí? Y de esa manera, para calcular los intereses, comparamos con el valor que tenía el plazo fijo al momento de inicio. ¿Cuál era el valor que tenía el plazo fijo en el momento de inicio, el 22 de marzo? El valor que tiene. 5.000. 5.000, porque sería 5.500 menos los 500 de los intereses que todavía no se devengaron, ¿no? La evaluación, digo, del plazo fijo en el momento inicial. En el momento que lo hacemos al plazo fijo. En ese momento todavía no tenemos devengado intereses. Entonces el plazo fijo, digamos, está evaluado a 5.000, porque sería 5.500, que es el valor con el que damos el alta del plazo fijo, menos los intereses hasta ese momento. Entonces, en realidad van a sacar los intereses por comparación, ¿sí? Entre el plazo fijo que tenemos al momento, como está evaluado al 31 de marzo, y para eso aplican la formulita de interés compuesto. Por eso es el capital por 1 más la tasa, todo eso elevado a la cantidad de días que transcurrieron, que serían 9 días, ¿no? A ver, sí, transcurrieron 9 días, desde el 22 al 31, 9 días, dividido por 60, que serían los que corresponden al plazo total, ¿sí? Que el plazo es 60 días. ¿Por qué al 31 de marzo y no al 30 de abril? No, porque lo podrían haber hecho todo al 30 de abril, pero como hacemos, normalmente tenemos que hacer una registración mensual, digamos. Entonces, por eso, sale de ahí, de que lo hacemos, siempre hacemos mensualmente, como un cierre mensual. Entonces tomamos el devengamiento de todo lo que tenga intereses hasta ese momento. Por eso, en algún caso, de los ejercicios, por simplicidad de los que tenemos acá, en algún caso vamos a hacerlo digamos, todo el periodo, ¿sí? Para simplificar. Hay un ejercicio que yo no me acuerdo cuál es, pero
de que lo hacemos todo el periodo, pero es para simplificar, digamos. Pero lo normal, digamos, es que vayamos haciéndolo mensualmente. Si no, lo hubieran podido hacer todo al 30 de abril, que el cierre lo tenemos que hacer al 30 de abril, ¿no? Bueno, entonces en este caso comparamos 5.000 es el capital por, yo les dije, 1 más la tasa, que era 0,10. Entonces, por eso nos da 1,10, porque es 1 más la tasa. La tasa era 0,10, ¿no? Era 10 sobre 100, 0,10. Y esa tasa es bimestral y lo elevamos a la cantidad de días que transcurrieron entre el 22 de marzo y el 31 de marzo, eso nos da 9 sobre 60 días, que es el plazo al que se colocó el plazo fijo. ¿Sí? En este caso no habría que hacer ninguna corrección porque la tasa es bimestral y el plazo fijo también se colocó a 2 meses. ¿Sí? Entonces eso les da, bueno, yo tenía acá el cálculo hecho y me daba 5.071,99,61. Es decir, aproximándolo 5.072. ¿Sí? Porque a mí me daba 5.071,99,61. Ese, digo, la multiplicación de 5.000 por 1,10 elevado a la 9 dividido 60. ¿Está bien? Entonces eso nos da 5.072. Aproximado, digo. Ya les digo, en realidad da 5.071,99,61. Aproximado, 5.072. Si yo lo resto al valor del plazo fijo que tenía al origen, me va a dar los intereses que se devengaron, porque sería el valor del plazo fijo al momento de cierre, al 31 de marzo, menos el valor del plazo fijo del origen, me da ¿cuánto? Me da en los intereses, ¿no? Si estoy comparando los dos valores. El valor, digamos, actual, el valor actualizado del plazo fijo, no sería valor actual, pero sería el valor calculado con interés compuesto, ¿no es cierto? Y si yo lo hiciera con interés simple, ¿cómo haría? ¿Cuánto teníamos? ¿Cuánto teníamos de intereses que se iban a devengar? 500 eran los intereses, ¿no? Por 60, dividido 60, multiplicado por 9, ¿cuánto le da? 75. Claro, así que bueno, si lo hacemos con interés compuesto nos da 72 y si lo hacemos con interés simple nos da 75. Por eso yo les decía que a veces en algunas empresas lo hacen directamente con interés simple y aproximan, ¿sí? Ponen 75. Pero digamos, si me tengo que guiar por cómo lo dice la resolución, lo tengo que hacer con el interés compuesto, ¿está bien? Bueno, y lo mismo hago ¿para qué momento? Para el que ustedes decían, para el 30 de abril. Ahora la comparación, comparo, porque yo lo que quiero saber son los intereses que se devengaron. Entonces, ¿qué tengo que comparar? El valor que tiene el plazo fijo al cierre, al 30 de abril, contra el valor que tenía el plazo fijo al 31 de marzo, para ver cuáles fueron los intereses en ese periodo. ¿Sí? Entonces estoy comparando dos momentos, el plazo fijo al 30 de abril con el plazo fijo al 31 de marzo. Por eso calculan el valor del plazo fijo al 30 de abril. El valor del plazo fijo al 30 de abril, ¿cuánto es? Bueno, de nuevo hacemos 5.000 por 1 más la tasa por 1,10. 1,10 lo elevamos
Bueno, ¿cuántos días transcurrieron ahora? Desde que colocamos el plazo fijo. 30. 39. Claro, un poquito más, claro, 39, porque tengo que contar los días, porque, ojo, estoy viendo la evaluación al 30 de abril, así que cuento los días desde que coloqué el plazo fijo. Entonces serían los 9 de marzo, le sumo los 30 de abril, y me da 39 sobre 60. Ese importe, a ver, yo lo tengo acá, es 5.319 con 55,55 con 43. Lo aproximamos y nos quedó 5.319,55. ¿Sí? Y vuelvo a decirlo, como yo quiero nada más que los intereses del periodo de abril, lo comparo con la evaluación que tenía al 31 de marzo. ¿Sí? Entonces, para ver la diferencia entre el valor que tiene el plazo fijo al momento, al 30 de abril, contra el valor que tenía el plazo fijo al 31 de marzo, me va a dar los intereses de ese periodo, del periodo de marzo, de abril, perdón. ¿Sí? Entonces siempre estoy valuando el plazo fijo por interés compuesto, y por eso lo evalúo, digamos, a cada cierre, digamos, al 31 de marzo, y lo evalúo al 30 de abril. ¿Y qué estoy poniendo, digamos, en el numerador? En el numerador estoy poniendo siempre la cantidad de días que transcurrieron, ¿sí? Para el 31 de marzo transcurrieron 9 días, por eso puse 9 sobre 60. Y para el 30 de abril, desde que se colocó, transcurrieron 39 días. Entonces lo que voy a tener es la evaluación del plazo fijo a ese momento, ¿sí? Y para yo saber cuáles fueron los intereses devengados, siempre comparo con el valor anterior, digamos. En el primer caso era entre el 31 de marzo y el 22 de marzo, el valor de plazo fijo entre esos dos momentos. Y para saber al 30 de abril, por el periodo de abril, comparo entre el 30 de abril y el 31 de marzo, ¿sí? Entonces siempre estoy yendo, digamos, desde el momento que se colocó el plazo fijo hasta el momento que estamos midiendo, ¿sí? Es decir, estoy evaluando al costo. Acá yo estoy evaluando al costo, no estoy evaluando, todavía no evalué a valores corrientes, ¿eh? Esto es costo. ¿Se ve? ¿Se entiende? Que esto es costo. Y si yo lo quisiera hacer para ver cómo me daría, cuánto se devengaron en abril, pero por interés simple, y lo hago por interés simple, ¿cómo sería? Tenemos 500, dijimos. Por los 30 días. Claro, por los 30. 500 por los 30 sobre 60. Y eso les da 250. Digamos, un poquito más que lo que nos dio acá con interés compuesto, 247,55. ¿Sí? Pero está más o menos en el mismo orden, digamos. Hay una diferencia, pero es porque, bueno, en este caso la capitalización va a ser bimestral, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a hacer el primer modelo. El primer modelo, bueno, acá tenemos nada más que lo que tenemos en caja y banco, que sería en pesos, ¿no? Que me decían en pesos. Nosotros teníamos originalmente 6.000 pesos, y como colocamos el plazo fijo, salió de la cuenta banco, cuenta corriente, Mar del Plata, cuenta corriente, 5.000, y nos quedó 1.000.
¿no? Que son los 1000 que figuran ahí en caja y banco. ¿Está bien? Los 1000 que quedaron en caja y banco. ¿Sí? Digamos como hacemos siempre, hacemos el mayor. En este caso sería de banco, cuenta corriente. Después el depósito a plazo fijo lo vamos a evaluar, que ya hicimos el cálculo. ¿Cuál es el valor del plazo fijo? Al 30 de abril ya lo hicimos el cálculo, 5.319,55. ¿Está bien? Porque ese sería el valor del plazo fijo a ese momento, teniendo en cuenta cómo me pide la resolución técnica 17, es decir, que lo haga teniendo en cuenta la tasa pactada y aplicando digamos, la fórmula digamos, la fórmula de interés compuesto, ¿no? Entonces, 5.319,55. Bien, el capital es 6.000, que sería en el patrimonio neto, y en el ejercicio, entonces, todo lo que tenemos son los intereses que se devengaron, que sería 72 más 247,55, que esos son los intereses ganados, ¿no? Que esos son los 319,55. Sería 72 más 247,55, los intereses ganados. ¿No? El resultado del ejercicio siempre lo hacen por diferencia cuando están en el estado de situación patrimonial y después lo muestran, digamos, como las causas en el estado de resultado. ¿De acuerdo? Bueno. Como vemos en el primer modelo no hay mucha, digamos, mucha complejidad, ¿no? Vamos al segundo modelo. En el segundo modelo lo que vamos a tener que tener en cuenta, bueno, vamos a estar en homogéneo. Pero para el caso bueno, por supuesto, caja y banco, como está en peso, seguimos teniendo 1.000 pesos, ¿no? Y el depósito a plazo fijo ya está evaluado al cierre, porque ya tuve en cuenta los intereses. Es ¿no? Así que yo no tengo que reexpresar nada. ¿Está bien? Porque el valor lo tengo que evaluar, digamos, teniendo en cuenta la fórmula de interés compuesto y llevarlo y lo llevo a moneda de cierre, teniendo en cuenta que le estoy agregando los intereses, porque ahí ya están incluidos los intereses que se devengaron. ¿Sí? ¿Está bien? Por eso coincide en el modelo nominal y en el homogéneo, porque en los dos casos ya lo tengo evaluado al plazo fijo, al costo, teniendo en cuenta los intereses. Y como me dice, vuelvo a insistir, la resolución técnica 17 lo hago con interés compuesto. ¿Sí? Por eso nos da 5.319,55, igual que en el otro modelo, en el de costo nominal. ¿Está bien? Entonces, en este caso nos coincide por eso, ¿sí? Porque ya tenemos en cuenta los intereses que se devengaron hasta ese momento, que es como tenemos que evaluar el plazo fijo. El capital más los intereses devengados hasta ese momento. ¿Sí? ¿Está bien eso? Bueno. Así que el activo me coincide por eso. Bueno, como no tengo otra cosa, en el activo nos coincide. Bueno, vamos al patrimonio neto. En el patrimonio neto, bueno, tengo que fijarme porque me habían dado el capital, cuál era el capital de origen, ¿no? El reexpresado era 6.000 más el ajuste de capital, me lo dieron como dato, ¿sí? Al 30 de abril del 2009. Es 6.000 más el ajuste de capital, que serían los 60. Eso nos da 6.060. Y le aplicamos el coeficiente que corresponde, que es el de abril de 2009,
2009, que sería 1,10. ¿Sí? Me estoy fijando acá que están los coeficientes ahí como datos adicionales. ¿Sí? 1,10. Entonces, teníamos 6.060 por 1,10 les da 6.666. Eso es el capital que tenían hasta reexpresado, digamos, al 30 de abril del 2009, que volvieron a reexpresar para llevarlo a moneda del 30 de abril del 2010. ¿Sí? Por el coeficiente. Entonces les quedó 6.666. Y le restan el capital nominal porque yo quiero saber el ajuste de capital. El capital nominal es 6.000. Así que el ajuste de capital es 666. ¿Sí? Entonces les quedó 6.000 de capital y 666 de ajuste de capital. ¿Está bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces ahora hacemos los resultados de inicio. Bueno, acá también tengo que ir a fijarme qué era lo que yo tenía el 30 de abril del 2009. Y me fijo y veo que tengo como resultado no asignado menos 60, ¿no? Menos 60. Sí. Entonces, eso es... una aclaración. ¿Por qué yo asumí que no tenía resultado de inicio en el costo nominal? Porque lo pasé por alto, no dije nada. Y no tenía resultado. ¿Cómo sé que no tenía resultado? En el costo nominal, que no tenía resultado de inicio. ¿Cómo estoy tan segura? Estoy segura. ¿El RESPAM? Claro, porque había dicho que lo único que conformaban los resultados no asignados correspondían al resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda generados por el efectivo. Entonces, quiere decir que en el modelo homogéneo tengo menos 60, pero en el otro es 0, porque no, digamos, no tengo, si todo es generado por el REPAM, no tengo resultados en el modelo de costo nominal, lo que es coherente porque no hubo ninguna operación que me genere un resultado, ¿no? Ni una desvalorización, porque en costo nominal, si no lo tendría que tener aclarado, como decía que no había operación. Creo que decía que no había habido operación. Sí, no hubo operación, entonces ya de ahí ya sé que no me generó en nominal, en costo nominal, no voy a tener resultados. Si no hubo operaciones, no tengo resultados. Salvo que hubiera una desvalorización, pero para eso me tendrían que haber dicho que hubo una desvalorización. Si no me lo dicen, quiere decir que es 0. Y lo que es coherente, ¿no? Porque de esa manera me cierra bien el costo nominal. Pero bueno, sigamos con el costo homogéneo. Decíamos, los resultados no asignados de inicio son 60, negativo. Le aplicamos 1,10, que es el coeficiente de abril del 2009, y nos da 66 negativo. ¿Sí? Para calcular el resultado del ejercicio, tomamos el patrimonio neto y le restamos todas las demás partidas que hay para en el patrimonio neto, que sería el capital 6.000, el ajuste de capital, es decir, sumamos 6.000 más 666 menos 66 y eso lo comparamos con 6.319,55. De esa manera nos da los 280 por diferencia, 280 negativo con 45. Y los intereses, ¿cómo los calculo? Bueno, los intereses tengo que calcular los intereses reales, porque yo
lo que tengo en los asientos son los intereses, incluyendo la inflación. Yo no saqué la inflación, ¿no? Porque en los asientos lo hice sin tener en cuenta la inflación. Digo, cuando hice los asientos y me daba 72 en el mes de marzo de intereses ganados, y en el mes de abril me daba 247,55 de intereses ganados. ¿Está bien? Entonces, yo lo que necesito saber son los intereses ganados, pero teniendo en cuenta la inflación. Entonces, ¿cómo se calcula? Es similar a como lo hicimos para la moneda extranjera. Pero ahora, ¿qué es lo que me generó intereses? El plazo fijo. Entonces, lo que voy a ver es el movimiento que tuvo el plazo fijo. Bueno, el plazo fijo, si se fijan en la aclaración 5 es... El plazo fijo partió de un saldo que, bueno, no existía al comienzo del ejercicio, el plazo fijo, ¿no? No tenemos saldo inicial. ¿Por qué no existía el plazo fijo en el inicio? Sino que lo colocamos en el periodo. Entonces colocamos 5.000, si ven en la parte nominal, que serían los pesos nominales, ¿no? 5.000, y después tuvieron el devengamiento que se produjo en marzo y en abril, que sumaban intereses devengados, ganados, 319,55. Y lo que hace que la evaluación del plazo fijo sea 5.319,55 al 30 de abril del 2010. Bueno, de la misma manera que habíamos hecho en moneda extranjera, ahora vamos a buscar cuál es el valor teórico. Si el plazo fijo, en vez de colocarlo a la tasa que lo colocamos, que era del 10% bimestral, lo hubiéramos colocado a la tasa de inflación, ¿no? Entonces, si lo multiplicamos por el coeficiente de inflación, la inflación fue del 5%, 1,05, ¿no? Está bien porque estamos hablando de plazo fijo de marzo. Me fijo, el coeficiente de marzo es 1,05. Entonces tenemos 5.000 por 1,05 nos da 5.250. ¿Está bien? Ese valor es un valor teórico, porque ese sería el valor si hubiéramos colocado el plazo fijo a la tasa de inflación, ¿sí? Con el 5%, digamos, en ese mes, en ese periodo, mejor dicho, ¿sí? En marzo. En marzo sería 1,05. Entonces, la tasa multiplico el plazo fijo. No me interesa, fíjense, porque yo no es que tengo la tasa por día, sino la tengo por periodo, es todo marzo, ¿no? El periodo de marzo. Entonces, si hubiera el plazo fijo, tendría que haber sido de 5.250. Pero en realidad, ¿cuál es el plazo fijo? El valor de plazo fijo al cierre, teniendo en cuenta la tasa pactada. 5.319,55, ¿no? Sí. Claro, 5.319,55. Entonces quiere decir que en este caso, ¿qué pasó? La inflación fue menor que la tasa pactada, ¿no? Por eso hay un interés ganado de 69,55. La diferencia entre 5.250 y 5.319,55 es 69,55. ¿Sí? Eso significa que hay una tasa positiva, digamos, porque supera la inflación, porque si me dio que yo con los intereses devengados según la tasa pactada me da 5.319,55 el plazo fijo, y cómo me daría teóricamente si hubiera tomado la tasa de inflación, me daría 5.250. Entonces la diferencia es los intereses ganados. Fíjense que no nos da 69,55. En cambio, cuando no tengo en cuenta la inflación, ¿cuánto me da?
En el nominal, ¿cuánto nos daba los intereses? En el nominal, 247 más eso más los lo de, 72. claro, 319,55. Fíjense que en la columna de nominal es 319,55 y en la columna del homogéneo de los pesos es 69,55. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende lo que digo? Que a pesar, nos da positivo, no nos da tan positivo como si no tuviera en cuenta la inflación, pero lo lógico es uno tener en cuenta la inflación. Es lo mismo que si yo coloco un plazo fijo ahora, que no sé exacto cuánto es, pero vamos a suponer que fuera, creo que era 41 40, o 43, depende del importe y todo eso, ¿no? La tasa anual. Bueno, ¿eso quiere decir que yo estoy ganando 43? No, ahí está incluido también que hay inflación, ¿no es cierto? Entonces no sé si tengo, ¿cómo puedo saber después si gané o perdí? Cuando sepa la inflación del periodo, y entonces voy a ver si en ese periodo la tasa de inflación era más alta que la tasa al que coloqué el plazo fijo, al revés. Y ahí me doy cuenta, ¿no? Si gané o perdí, o empaté, digamos, o es la misma, ¿sí? Entonces, en este caso, en el caso que estamos viendo nosotros, ganaron, ¿sí? Porque es positiva, porque a pesar de que estamos... la tasa de inflación es 1,05 en ese periodo y cuando comparan tienen todavía intereses ganados, que son los 69,55. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Porque a mí lo que me interesa es que se entiendan, más que nada que los números, digamos, son los números del ejercicio, de este ejercicio, después uno lo puede cambiar. Bueno, y para el REPAM, ¿qué es lo que me generó REPAM? En este caso, lo que nos genera REPAM es, bueno, lo único que tengo, que es la cuenta corriente, ¿no? Teníamos originalmente 6.000 pesos, la tasa de inflación era del 10%, 0,10, y eso nos daba 600 negativos de REPAM, generaba un REPAM de 600 negativos. Y después ustedes colocaron el plazo fijo, o la empresa esta, colocó el plazo fijo en marzo. Entonces, hubo una disminución del Banco Mar del Plata, cuenta corriente, de 5.000, y eso, la tasa es 0,05, lo que hace que genere un REPAM positivo en este caso, porque es una disminución del activo, ¿no? Del activo monetario. Entonces nos genera un REPAM positivo de 250. Entonces el REPAM es negativo 350, ¿sí? El REPAM negativo 350. Bueno, entonces en el estado de resultado, ¿qué tenemos? Los intereses ganados, 69,55, y el REPAM, que es menos 350. Es decir, que tenemos un resultado del ejercicio negativo, 280,45. Fíjense que en este caso, ¿qué pasó? Al tener registro de la inflación, en vez de tener un resultado del ejercicio positivo, nos da un resultado del ejercicio negativo por el efecto del REPAM, ¿no? ¿Está bien? Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, y ahora vamos a valores corrientes. Pero ¿qué pasa? Acá el concepto es distinto. Hasta ahora, ¿qué vinimos haciendo? Veníamos valuando a costo, ¿sí? Porque en los dos casos valuamos a costo, ¿sí? Ahora voy a evaluar a valor corriente.
a valor corriente yo tendría que tener la posibilidad, por eso no se evalúa normalmente el plazo fijo a valor corriente, porque tendría que tener qué posibilidad. Esto que le voy a dar es teórico, porque tendría que tener la posibilidad de que yo pudiera transferir el plazo fijo a alguien, ¿no? Si es intransferible, no, ya no puedo evaluar a valor corriente y lo podría negociar, es decir, yo necesito el dinero hoy y se lo paso a otro el plazo fijo. Como no lo puedo hacer, digamos, esto que vamos a ver es teórico, pero lo vamos a ver igual porque, digamos, tenemos que ver, nosotros a veces vemos cosas que por ahí en ese momento no se están aplicando en la práctica, ¿no es cierto? Lo que necesito saber es cómo tendría que evaluar a valor corriente. A valor corriente, entonces, tendría que aplicar, acá en vez de aplicar interés compuesto, lo que voy a aplicar es la fórmula de valor actual. La fórmula de valor actual, si se acuerdan, era en el numerador poníamos el monto y en el denominador poníamos 1 más la tasa, que es la tasa no pactada, sino la tasa del mercado del momento de la medición. Entonces acá ya no corre la tasa pactada, sino la tasa vigente, lo que figura ahí en el punto 2, vieron que figura después de los coeficientes, dice la tasa vigente para colocaciones de fondos es 9% bimestral vencida, al 30 de abril sería, del 10, es decir, la tasa vigente a ese momento es del 9%. La tasa que colocamos nosotros, ¿cuánto era? Cuando en marzo. Era del 5% mensual, 10% bimestral. Bimestral 10%. Bimestral 10%. Y en este caso es 9% bimestral. Entonces, acá tendríamos que aplicar, entonces, la tasa, porque si yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia digamos, si yo estoy evaluando en el caso de evaluación al costo, aplico para la fórmula digamos, para la fórmula digamos, para sacar el interés compuesto, aplicamos que la fórmula, la tasa que corresponde a la tasa pactada. En cambio acá no es la tasa pactada, sino la tasa vigente al momento que realizó la medición. Porque estoy cambiando el esquema, ¿no? Porque si yo estoy evaluando a valor corriente, estoy evaluando al valor actual. El valor actual, ¿qué es lo que me interesa saber? Estoy fijándome cuál sería el valor. Sí, decime. No, ¿cuál sería el valor al momento de al momento de que estoy realizando la medición? Y para eso lo que estoy analizando es cuál va, por eso yo en el numerador pongo el monto que voy a cobrar. En vez de poner, como ponía antes, los 5.000, ¿cuál es el monto que voy a cobrar? El que voy a cobrar 5.500, ¿no? Claro. Porque ese sería a los 60 días. ¿Cuándo sería? ¿Cuándo voy a cobrar eso yo? En marzo, en mayo. En mayo, exactamente. En mayo, el 21 sería, porque ahí como tengo, ¿no? El 21 de mayo sería. ¿No? ¿Está bien? Sí. Porque marzo tiene 31, ¿no? El 23 fue, creo, el plazo fijo. El 22, habíamos dicho, el 22, marzo tiene 31 días, ¿no? Tiene entonces 9 días más. Hasta ahora teníamos ¿cuántos días? 39, ¿no? Hasta abril. Y nos falta entonces para 60, ¿cuánto nos falta? 21, ¿no? Para llegar a 60 días menos 39 nos da 21. Es decir que el plazo fijo va a vencer el 21 de mayo.
Si yo estoy calculando el valor actual, me estoy parando en el momento de la medición y estoy mirando al futuro y diciendo, yo voy a cobrar dentro de 21 días 5.500 pesos. ¿Cuál es el valor actual de ese monto que voy a cobrar? Eso sería cómo me paro frente. Es distinto a cómo me paraba antes, ¿sí? Porque antes venía acumulando los intereses que se devengaban. Y ahora lo que estoy haciendo es al revés. Me paro el 30 de abril y miro hacia adelante y digo, faltan 21 días para que venza el plazo fijo. Ese plazo fijo voy a cobrar 5.500, es el monto, ¿sí? Entonces eso es lo que pongo en el numerador, 5.500. En el denominador voy a poner 1 más la tasa, que es 9, ¿no? Que sería entonces el 0,09, ¿no? Era el 9 bimestral. Y en el denominador, en el numerador, voy a poner los días que faltan, 21 días. ¿Sí? Acá me está faltando el pizarrón y no sé, yo lo tenía anotado en algún lado y ahora lo perdí. Faltan 21 días, ¿sí? El lunes lo volvemos a mirar para así lo ven bien en el pizarrón. Faltan 21 días y 60 días son los que, el total de días que digamos que tuvo el plazo del plazo fijo, ¿no? Entonces, ven que el concepto es distinto porque acá estoy tomando, en el numerador estoy haciendo un cociente por empezar, para el valor actual. Estoy poniendo en el numerador el monto, que sería lo que voy a cobrar, lo divido por 1 más la tasa, que es 0,09. Esa 1 más 0,09 lo elevo a un numerador que es 21 sobre 60. ¿Por qué 21? Porque 21 son los días que faltan para que yo cobre ese monto de 5.500, ¿sí? Yo lo que estoy queriendo ver es cuál es el valor actual de esos 5.500, es decir, de ese monto que voy a cobrar. El concepto es distinto. Antes yo me paraba viendo los intereses que se van devengando. En este caso, al revés. Me paro pensando en los intereses. A ver si tengo un papelito por acá. A ver, vamos a ver. Entonces, lo que estoy haciendo es, estoy el 30 de abril y tengo acá el 21 de mayo. No se ve porque justo la virome, en vez de la negra, la otra. Bueno, esta tampoco se ve mucho porque es la azul. Bueno, tenemos entonces el 30 de abril. 30 de abril y el 21 de mayo. Faltan 21 días. Y yo quiero ver, sería 5.500 es lo que vamos a cobrar, ¿no? Dividido 1 más la tasa, que era el 9% bimestral vencida, ¿no? 0,9. 1 más 0,9 elevado a ¿qué? 21 días es lo que falta. Dividido, bueno, 60 días es el plazo total. ¿Sí? Este sería el valor actual del plazo fijo al 30 de abril. Esto sería el valor corriente. ¿Sí? ¿Ven que es distinto el concepto de cómo veníamos antes viéndolo? ¿Sí? ¿Se entiende el concepto?
Es teórico, porque ¿por qué les digo que no puedo aplicar el valor corriente del plazo fijo? ¿Por qué no puedo aplicar? No sé si se ve bien. Igual el lunes lo vuelvo a hacer en el pizarrón. ¿Por qué digo que no lo...? Daría 5.336. Claro, da distinto. Claro, da 5.336 con 58. Lo que... ¿Por qué digo? Lo conceptualmente, acá estoy primero que estoy aplicando la tasa del momento que realizó la medición, la tasa de mercado de ese momento. Entonces sería la del 30 de abril, que es 0,09, que es el 9 bimestral. Después que estoy tomando el monto, es decir, acá yo voy a cobrar 5.500, ¿sí? Estoy poniendo el monto. Y estoy poniendo, ven que es distinto, estoy viendo, faltan 21 días, ¿sí? Para que yo cobre. Entonces estoy poniendo la cantidad de días, porque lo que estoy viendo es el valor actual del monto que voy a cobrar, digamos. ¿Sí? Bueno, más o menos, la idea sería que se entienda, digamos, la diferencia que hay entre una evaluación y la otra, ¿sí? Vuelvo a decirles, yo no lo voy a poder evaluar normalmente un plazo fijo a valor corriente, ¿por qué? No es como en la mercadería que la puedo evaluar a valor corriente o las acciones que las puedo evaluar a valor corriente. El plazo fijo, para que lo pudiera evaluar a valor corriente, tendría que ser fácilmente negociable, transferible, y cosa que no sucede, entonces no lo voy a poder evaluar. Bueno, y lo que me faltaría ver es cuál sería ahora el valor de los intereses ganados, ¿sí? De nuevo tengo que aplicar el mismo método que apliqué antes, ¿no es cierto? Partimos de un valor del plazo fijo nominal de 5.000. ¿Y por qué yo sé cuál es el valor corriente al cierre del plazo fijo? 5.336, ustedes me lo dijeron, que hicieron el cálculo, 5.336 con 58, ¿no? ¿Está bien? Entonces, sin tener en cuenta la inflación, los intereses ganados es la diferencia entre los 5.000, que es el valor del plazo fijo al inicio, y 5.336 con 58, que sería el valor del plazo fijo al cierre, ¿no? En valores corrientes, digo, que es el valor actual que vimos recién, ¿sí? 5.336. Entonces la diferencia serían, ojo que ahí estoy sacando también por diferencia los intereses. En valor corriente nominal lo saco por diferencia también, que sería la diferencia entre 5.000 y 5.336,58, que es 336,58. Y para calcularlo en homogéneo, volvemos a hacer lo mismo que hicimos antes. Reexpresamos el plazo fijo por la tasa de inflación, que es algo que ya hicimos, es lo mismo que teníamos antes, 5.000 por 1,05. Entonces, el valor teórico del plazo fijo, teniendo en cuenta la inflación, tendría, si hubiéramos puesto el plazo fijo a la tasa de inflación, nos hubiera dado 5.250, como nos dio antes, ¿no? Porque es el mismo cálculo que hicimos. Y lo comparamos 5.250, ese valor teórico, ¿con qué? Con el valor que tiene el plazo fijo en valores corrientes al cierre del periodo, que sería 5.336,58. Y entonces, si comparo con los 5.250, nos da como intereses ganados
86,58. 86,58. Eso sería en el, vuelvo a decir, en valores corrientes. Y con la aclaración que esto es distinto que cuando evaluábamos las acciones, porque en las acciones sí tenía sentido el valor corriente. ¿Por qué tenía sentido el valor corriente? Porque nosotros teníamos una cotización en un mercado activo, es decir, en la bolsa, teníamos una cotización en un momento determinado, entonces la podíamos evaluar a valor corriente, ¿sí? Al valor neto de realización. En cambio, el plazo fijo, si yo lo quiero evaluar a este valor corriente, tendría que asegurarme de que lo pudiera transferir, que lo pudiera comercializar de alguna manera, que lo pudiera negociar. Si no lo puedo transferir, digamos, esto no deja de ser un cálculo teórico, ¿no? Entonces todo esto del valor corriente lo tomamos como algo teórico, ¿sí? ¿Se entendió eso? Bueno, y lo que nos quedó, por último, nos queda del modelo, el primer asiento sería para pasar de modelo de costo a costo homogéneo, ¿no? Costo nominal a costo homogéneo. Vemos qué modificaciones hubo entre los dos modelos. En el activo no hay diferencia, ¿no? El costo nominal y el costo homogéneo, en el activo no hay diferencia. En el patrimonio neto tenemos como diferencia que tenemos el ajuste de capital, eso los 666 van a ir acreditados, ¿no? Acreditan, porque para que yo pase, digamos, de 0 a 666, tengo que acreditar 666. Y para los resultados no asignados, teníamos de 0 a 66 negativo. Acá, en cambio, teníamos que evitarlo, ¿no? 66, resultados no asignados, 66. Para que nos quede negativo, tengo que evitarlo, ¿sí? Los intereses pasan de 319,55 y los tengo que disminuir y llevar a 69,55. Entonces tendría que debitar o acreditar la diferencia. La tendría que debitar. Claro, muy bien, debitar. La diferencia entre 319,55 y 69,55, debito 250, que es la diferencia. El REPAM, como pasamos de 0 a negativo, para que aparezca el resultado negativo, tengo que debitar 350, ¿no? Bueno, por supuesto, la primera columna nos tiene que dar igual que la segunda, que es 666, ¿no es cierto? 66 más 250 más 350. Esto para reconocer, digamos, por eso dice las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, porque sería para pasar de un modelo nominal a un modelo homogéneo. Y para pasar a valores corrientes, lo que tengo que hacer es fijarme la diferencia que hay en la evaluación lo único que tenemos acá es el plazo fijo, que pasó de 5.319,55 a 5.336,58, ¿sí? Esa diferencia es de 17,03, que es la misma que corresponde a la diferencia en los intereses ganados.
que pasaron de 69,55 a 86,58. Es decir, la diferencia es 17,03, ¿sí? Esto para reconocer la variación en la tasa de interés, que sería la variación en la evaluación del plazo fijo, ¿sí? Que el plazo fijo varió en cómo lo evaluaba a costo que cómo lo evalúo a valor corriente. Esa diferencia de evaluación que está también, digamos, en parte por la fórmula y en parte por la tasa de interés que estoy aplicando, que no es la misma, es distinta, ¿no? ¿Está bien? Bueno. ¿Alguna duda de esto? Lo importante, digamos, acá, ¿qué sería para nosotros? Más que como los cálculos, los números, me interesa que sepamos por qué estamos haciendo una cosa en uno y en otro. ¿Por qué evaluamos al costo en uno? ¿Qué fórmula aplicamos y qué fórmula aplicamos en valores corrientes, ¿no? Y vuelvo a decirle, valores corrientes es un valor teórico, porque en la práctica no, si las normas financieras no me permiten transferir un plazo fijo, no voy a poder, digamos, aplicar valor corriente, ¿no? No puedo aplicar valor neto de realización, digamos. No lo puedo vender al valor. Sí. Sí. Yo tengo una duda. Sí. Cuando sacamos en el costo homogéneo, sí, en resultados no asignados, lo que es del ejercicio de esos 280.045. ¿Cómo? Decime de nuevo. 280. Son no 280. 280,45. Eso salió por diferencia. Si hace 6.000, hace a ver la suma, 6.000 más 666 menos 66, ¿cuánto nos da? No la tengo hecha por acá. Sale por diferencia en el estado de situación patrimonial. En el estado de es 6.600, claro. Está bien. 6.600. Y estamos, claro, y para que nosotros lleguemos a un patrimonio neto de 6.319,55, hacemos la diferencia. Los 6.600 menos los 6.319,55 y nos tendría que dar un resultado negativo, ¿no? 280,45 para que nos cierre, digamos, la ecuación esa. ¿Sí? Sí, sí. ¿Está bien? Pero Sí, ahí lo calculamos siempre por diferencia, digamos, en el estado de situación patrimonial al resultado del ejercicio. Ahora, después vemos las causas que originaron el resultado del ejercicio en el estado de resultado. ¿Está bien? Sí, sí, gracias, profe. No, por nada. Bueno, más o menos entendió por qué hacemos las cosas, digamos. Porque en uno lo evaluamos de una manera y en el otro, en valores corrientes, lo evaluamos con la fórmula del valor actual. ¿Sí? Sí. Bueno, vuelvan a mirarlo y el lunes hacemos el caso 2 antes de empezar con título público y de paso repasamos todo y hoy tuvimos un comienzo medio accidentado porque no sé qué pasaba con el Team, no me enganchaba, tuve que reiniciar todo la computadora. Bueno, y dejamos acá para no empezar con el otro ejercicio y no complicarle, es decir, no dejarlo por la mitad. Por la mitad no. Vuelvan a...
el ejercicio, el siguiente está en materiales también. Igual, si las dudas, no sé si quedó alguna duda, vuelvan a mirarlo, porque como hicimos el procedimiento, digamos, en evaluación al costo y en valores corrientes, ¿de acuerdo? Así ver bien las diferencias que hay en uno y en el otro. No sé si quedó alguna duda, igual por ahí cuando lo vuelven a mirar para el lunes les surgen las dudas, que ahora por ahí no se ven. Sí. Y si no, dejamos acá, para no meter el otro tema, no el otro tema, sino el otro ejercicio, para no dejarlo recién comenzado. Vamos a hacer más rápido si empezamos directo el lunes. Y repasen esto y bueno, en el segundo es lo mismo, digamos lo mismo porque vamos a hacer los mismos procedimientos, con otras tasas creo, con otras tasas, entonces vamos a poder comparar a ver si nos dan resultados positivos, negativos, pero con otras tasas, pero en realidad el procedimiento, digamos, van a ser los mismos, ¿sí? Vamos a aplicar las mismas fórmulas. Vuelvan a mirarlo porque así, y bueno, vieron que estos están relacionados, si están los ejercicios, los métodos que vamos aplicando, son similares en uno y en otro, para uno y otro rubro. Así que traten de ir mirándolo porque está todo conectado, digamos. ¿Sí? Bueno, Sí. y dejamos acá, si les parece. ¿Está bien? Bueno, nos vemos entonces el lunes. El lunes, buen fin de semana. Buen fin. Bueno, buen fin de. Buen fin.